Bueno, arranquemos. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a diseccionar uno de los manuales de poder más famosos, más leídos y, honestamente, más debatidos de toda la historia humana, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Y para hacer esto bien, vamos a adoptar la perspectiva de un observador 100% imparcial y objetivo. Imagínense que somos biólogos en un laboratorio examinando la anatomía de un estado. Así que no estamos aquí para juzgar si los actos son moralmente buenos o malos, no. Estamos aquí para entender esas mecánicas frías y supercalculadoras que, según este texto original del siglo XVI, dictan quién conserva el poder y quién lo pierde por completo. A ver, esta es nuestra ruta de hoy, nuestro mapa para este análisis. 1. Tipos de principados. 2. Retos del nuevo poder. 3. El dominio de lo conquistado. 4. La fuerza y las fortalezas. Y 5. ¿Por qué se pierde? Tengan en cuenta que este texto no es solo una colección de pensamientos al azar, en absoluto. Funciona más bien como un manual de supervivencia súper estructurado. Así que vamos a empezar categorizando los estados. Luego pasaremos a los enormes dolores de cabeza del poder recién adquirido, analizaremos cómo lidiar con poblaciones acostumbradas a la libertad, revisaremos el papel clave del ejército y cerraremos con las razones exactas por las que los líderes terminan perdiéndolo todo. Así que vamos directo a la sección 1, Tipos de principados. La taxonomía de los estados. Este primer capítulo, que es verdaderamente fascinante, establece la base de todo lo demás. El texto abre con una afirmación tajante, sin vueltas. Todas las dominaciones que han ejercido soberanía sobre los hombres son repúblicas o principados. Punto. Ahora fíjense en esto, porque aquí es vital hacer una comparación directa entre los estados antiguos de los que habla el autor y nuestros gobiernos actuales. En la antigüedad, un estado era literalmente la propiedad privada de un gobernante. Hoy, claro, la estructura ha cambiado hacia las democracias o repúblicas modernas. Sin embargo, si aplicamos esta taxonomía hoy en día, la dinámica subyacente es idéntica. Por ejemplo, los principados hereditarios equivalen en la actualidad a regímenes autoritarios dinásticos. O incluso, piénsenlo, en el mundo corporativo, a esas mega empresas legadas de generación en generación donde la autoridad del apellido simplemente no se cuestiona. Por otro lado, los principados nuevos son exactamente comparables a gobiernos posrevolucionarios actuales o a la adquisición hostil de una empresa por otra. O sea, los nombres cambian, pero los patronos de poder simplemente se repiten. Y la verdad es que existe una inmensa diferencia entre estas dos categorías. A ver, los principados hereditarios son casi como gobernar en piloto automático. El autor nos dice que son facilísimos de mantener. Literalmente solo tienes que no arruinar el orden que ya dejaron tus ancestros. La gente ya está acostumbrada a ver a esa familia en el poder y la costumbre genera estabilidad. Pero en un contraste total, los principados nuevos son básicamente un campo minado. Son increíblemente inestables. Y el texto nos da ejemplos históricos súper concretos. Nos habla de Francisco Sforza, que tomó Milán desde cero, totalmente nuevo, y del rey de España, que añadió Nápoles a su territorio existente. Es como intentar injertar un brazo nuevo en un cuerpo extraño. El choque cultural y político es brutal y el rechazo es casi inmediato. Lo que nos lleva a la sección 2, Retos del nuevo poder. La fragilidad de la conquista. Básicamente, los problemas reales no están en mantener lo viejo, están en dominar lo nuevo. Tómense un segundo para pensar en esto. Es una pregunta que todo nuevo líder, conquistador o jefe tiene que hacerse. ¿Por qué el poder nuevo es inherentemente pero tan frágil? ¿Cuáles son esos obstáculos logísticos y hasta psicológicos que hacen que la victoria de hoy sea el desastre de mañana? Bueno, aquí es donde Maquiavelo expone la trampa perfecta, una especie de callejón sin salida para el nuevo gobernante. Imagínense la situación. La gente, los ciudadanos, a menudo apoyan un cambio de líder con la esperanza de que sus vidas van a mejorar. Pero al poco tiempo, terminan tomando las armas contra este nuevo gobernante porque la realidad les demuestra que de hecho están peor. ¿Y por qué pasa esto? Porque el simple acto de conquistar obliga al nuevo líder a ofender a sus nuevos súbditos. Tienes que meter al ejército, tienes que subir los impuestos para pagar la guerra. Es inevitable. Y por si fuera poco, a los aliados que te ayudaron a llegar al poder, es literalmente imposible darles todo lo que esperan. Así que de la noche a la mañana, te quedas sin aliados leales y rodeado de enemigos que tú mismo acabas de crear. Es una posición increíblemente vulnerable. Y para ilustrar cómo manejar esta vulnerabilidad extrema, el texto nos regala esta joya, una analogía médica brillante del siglo XVI. Compara la agitación política y las rebeliones secretas con la tisis, o sea, la tuberculosis. Nos dice que al principio, cuando el problema recién empieza, es muy difícil de detectar, pero súper fácil de curar. Sin embargo, si dejas pasar el tiempo y no haces nada, el problema se vuelve facilísimo de ver a simple vista por todo el mundo, pero absolutamente imposible de curar.
La moraleja, la previsión milimétrica, anticiparse a los problemas antes de que estallen, es la única herramienta real del líder astuto. Pasamos ahora a la sección 3, el dominio de lo conquistado, mantener libertades acostumbradas. Esto es subir el nivel de dificultad al máximo. Porque una cosa es anexar un territorio que ya estaba acostumbrado a obedecer a un rey, ¿verdad? Pero otra historia muy distinta es intentar gobernar una ciudad que siempre, históricamente, ha vivido bajo sus propias leyes y en completa libertad. Y el manual, como se imaginarán, no se anda con rodeos emocionales. Ofrece exactamente 3 métodos bastante calculadores para conservar estas ciudades libres. 1. Destruirla por completo, hasta los cimientos. 2. Mudar tu residencia ahí. Gobernarla en persona para apagar cualquier chispa de rebelión rápido. 3. Dejarlos vivir con sus propias leyes, pero cobrarles un tributo y poner a un pequeño grupo de oligarcas locales, tus amigos, a gobernar en tu nombre. Pero, y esto es clave, de esos 3 métodos, el autor se decanta por una realidad verdaderamente escalofriante. Destruirla es la única garantía absoluta. Y la lógica, aunque dura, es impecable. Nos dice que el recuerdo de la antigua libertad nunca muere. No importa cuántos años pasen, no importa cuántos beneficios económicos traigas a la ciudad. En el momento en que hay una crisis, los ciudadanos van a recordar cómo era ser libres y se van a rebelar. Es una visión durísima, implacable, de lo fuerte que es la memoria histórica en las personas. Sección 4. La fuerza y las fortalezas. La mecánica de la defensa. Porque claro, todo este control político del que hablamos no se sostiene solo con buenas intenciones y discursos. Pasamos ahora de la política a las armas, y aquí encontramos uno de los argumentos más apasionados de toda la obra. Pone cara a cara 2 conceptos militares. Por un lado, las tropas mercenarias y auxiliares. El texto las destroza. Dice que son inútiles, peligrosas, desleales, básicamente la ruina de Italia en esa época. ¿Por qué? Porque son súper valientes en tiempos de paz para sacar a la gente, pero unos cobardes frente al enemigo real. O sea, un sueldito a fin de mes jamás va a ser motivación suficiente para que alguien quiera morir por ti en el campo de batalla. Lógico, ¿no? Por eso, en contraste total, nos dice que el verdadero cimiento seguro para conservar el poder es tener milicias nacionales propias. Un ejército formado por tus mismos ciudadanos y súbditos. Gente que de verdad tiene algo que perder. Y este concepto nos lleva al tema de las fortalezas. Los muros y los castillos de piedra. El texto nos dice que sí, las fortalezas físicas pueden ser útiles tácticamente. Pero, y este es quizás el punto más importante, la fortaleza máxima, la verdaderamente inquebrantable contra cualquier conspiración, interna o externa, es simplemente el apoyo popular. Si el pueblo te odia profundamente, ya puedes construir el muro de piedra más alto del mundo. No te va a salvar cuando la gente decida rebelarse y literalmente abrirle las puertas de la ciudad a los invasores. Finalmente, llegamos a la sección 5. ¿Por qué se pierde? La anatomía del fracaso. Entender las reglas es un lado de la moneda. Ver qué pasa cuando las ignoras es el otro. En el capítulo 24, hacemos una especie de autopsia histórica. El autor analiza directamente a los príncipes italianos de su época que lo perdieron absolutamente todo. Y miren las causas, son claras como el agua. El rey de Nápoles, por ejemplo, fracasó por no tener sus propias fuerzas armadas nacionales. Dependió de otros. El duque de Milán cometió el error fatal de dejar que el pueblo desarrollara un odio profundo hacia él. Y varios otros perdieron sus tronos al no saber cómo neutralizar o mantener contenta a la élite de los nobles. Fíjense que todos son errores estratégicos y logísticos, errores que eran perfectamente evitables si hubieran seguido las mecánicas de este manual. Y para esos líderes que lo perdieron todo y luego salen a quejarse de su terrible destino, bueno, la crítica aquí es despiadada. Echarle la culpa a la mala suerte o a la fortuna se descarta totalmente como una excusa patética, una forma de encubrir la propia ineptitud. El mayor defecto humano, nos recalca el texto, es no pensar en la tempestad mientras el mar está en calma. O sea, estos gobernantes se relajaron durante la paz, no se prepararon, y luego, al caer, tuvieron esta esperanza absurdamente ingenua de que alguien más iba a venir a levantarlos del suelo. Una falta de previsión absoluta. Y con esta arquitectura táctica desglosada, llegamos al final de nuestra explicación. Pero nos queda una pregunta súper provocadora en el aire. Ya repasamos reglas sobre ejércitos, taxonomías de conquistas y cómo gestionar el odio de la gente. Ahora, al prender la televisión, al ver las noticias, los movimientos de las grandes corporaciones o lo que pasa en los pasillos de las capitales actuales, ¿cuánto de este frío manual del siglo XVI creen que sigue operando, así, en silencio, bajo la superficie de nuestro mundo moderno? Es para pensarlo.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis estructural y ya saben, sigan cuestionando la anatomía de todo lo que nos rodea. Hasta la próxima.